Bienvenidos a Desayuno de Noticias, su versión por las redes sociales. Punto fijo, Paraguaná, su principal problema sigue siendo la falta de agua y ahora se suman los apagones. Por supuesto que la cuarentena nos está afectando, pero nos estamos cuidando y adaptando poco a poco. Pero esa situación de la falta de agua, la falta de gasolina y los apagones, por supuesto que nos están pegando bien fuerte. La situación fuera de nuestras fronteras no es nada fácil. Tenemos el caso de España. Hoy vamos a hacer un contacto con Franklin Morales desde Madrid, capital de la madre patria. Luego nos venimos a Portugal, donde Mario Pereira Fernández nos reporta. Y finalmente, el seminarista y periodista José Andrés Hurtado cierra pues esta edición de Desayuno de Noticias. Espero pues que ustedes la disfruten. A continuación, aquí la tenemos. Muy buenos días, Epifanio. Gracias por darme la oportunidad de hablar a través de Desayuno de Noticias, a través de este programa que es prácticamente una institución para todo Falcón, y de dar un poco la visión de lo que está haciendo el caso tan sonado en todo el mundo y muy específicamente desde acá, desde España, desde Madrid, que se ha convertido en la ciudad con mayores números de contagios y fallecidos en todo el mundo. Pues dar un poco los números oficiales, las noticias más recientes, para que en nuestro país tengan un juicio y puedan verse un poco en este espejo, aunque la diferencia con el número de contagios en Venezuela, afortunadamente, y el número de fallecidos es bastante distinto. La realidad que vive España hoy ha tenido un duro golpe, pues luego de 4 días de haber descendido en cuanto al número de contagios y el número de fallecidos, en las últimas 24 horas ha habido un repunte. Las autoridades lo atribuyen a un poco de relajamiento en cuanto a lo que fue la actividad de fin de semana, aunque es justo decir que en España ha habido un comportamiento social ejemplar. Ha habido una disciplina social realmente ejemplarizante, y si las cosas no han ido a peor es porque el pueblo español ha contribuido de una manera muy cívica, muy civilizada en cuanto a esto de las medidas extremas y al plan de emergencia que ha establecido el gobierno. Un plan de emergencia que, por cierto, mañana de manera oficial será extendido durante 15 días más. Eso va a ser aprobado en la Cámara de Diputados a petición del gobierno que encabeza el presidente Pedro Sánchez. Lo de las cifras, volviendo un poco lo que ha sido España en estas últimas 24 horas, ha tenido un repunte para echar por tierra ese optimismo que se había, diríamos, esparcido por toda España al haber doblado un poco la curva de ascensos y de contagios. Hasta ahora el número de contagiados, de los que han sido positivos en España, es de 140.510, según cifras recientes que acaba de entregar el Ministerio de Sanidad, autoridad encargada para llevar estas cifras. Además, el número de fallecidos se contabiliza en 13.798. Y la mala noticia es que en las últimas 24 horas fallecieron 743 personas. El número de curados, para mirar un poco las estadísticas buenas, es de 43.203 personas que han sido dados de alta y que han podido dominar este enemigo tan terrible que es el coronavirus. Pero también, al dar estas cifras, se ha establecido en la opinión pública, por investigaciones periodísticas, ciertas dudas sobre lo que son las cifras y la veracidad de ellas. Mucha gente dice que, y basados en algunos elementos informativos importantes, dicen que las cifras no son reales, que realmente el número es mucho mayor. Inclusive hay quienes dicen que pudieran ser decenas de miles, de cientos de miles e inclusive millones los contagiados en España. Pero hay algunos lineamientos del gobierno que dice que solo los que han sido diagnosticados como positivos son los que se puedan considerar válidos para las estadísticas. Y el caso es que a muchos de los fallecidos pues no se les ha hecho previamente el test, y a los fallecidos pues no se les puede hacer autopsia. Hay que recordar que
el virus permanece vivo en los líquidos de los cadáveres. Por eso hay una suspensión sanitaria y comprensible. Hay una suspensión y prohibición de hacer autopsias por esta fecha. Atentos a lo que pueda seguirse generando, estaremos siempre dispuestos, Epifanio, y a toda la teleaudiencia de Desayuno de Noticias y de Falconía, para informarles lo que aquí sucede, para que de alguna manera se haga un juicio de lo que está sucediendo y el daño que está generando el coronavirus. Buenos días, amigos televidentes de Falconía. Gracias al colega Epifanio Petit por este contacto desde Santa María da Feira en Portugal, para llevarles información en relación a la situación que viven los venezolanos en Portugal a propósito de la llegada del coronavirus. Iniciamos diciendo que en Portugal desde el 2 de marzo se presentaron los primeros 2 casos de coronavirus. Desde ese preciso momento el presidente de Portugal, el señor Marcelo Rebelo de Sousa, el primer ministro de Portugal, António Costa, y el ministro de Estado para la Salud, António Salles, iniciaron con los protocolos en materia de salubridad. Allí entre las medidas adoptadas fue, por supuesto, la entrada en vigencia de la cuarentena. Todo el mundo en casa acá en Portugal, pocas personas en la calle, solo salen para comprar comida, para comprar medicina y otros aspectos inherentes a los controles que llevan los organismos de seguridad, en este caso la policía de Portugal. En Portugal tenemos la información de unos 11.000 y tantos casos de contactos de coronavirus, 311 muertos hasta el día de ayer, es la estadística que informan las autoridades competentes, unas 270 personas en cuidados intensivos. En relación a los venezolanos, podemos decir que no se registran, gracias a Dios, en venezolanos infectados, ni mucho menos fallecidos a propósito del coronavirus acá en Portugal. En relación a los venezolanos que tenemos doble nacionalidad, vale decir venezolano y portugués, tenemos la seguranza social, la atención de la salud pública. Los venezolanos criollitos, por decirlo de alguna manera, que están acá en Portugal pero tienen contrato de trabajo, también tienen acceso a la seguranza social para la atención médica en algún momento que lo necesiten. Ayer establecimos contacto con la isla de Madeira, donde hay muchos venezolanos, inclusive portugueses, que vivieron muchísimos años allá en Punto Fijo. Todo está tranquilo, no hay venezolanos infectados. Los primeros casos se presentaron con inmigrantes árabes de Reino Unido y de Brasil. Portugal ha tomado medidas severas ante la situación del coronavirus. Debemos tener en cuenta por la cercanía de España, países de la Unión Europea, donde hay más de 11.000 muertos en España, ¿verdad? Por lo cual ha disparado las alertas de las autoridades acá en Portugal. Los venezolanos, gracias a Dios, trabajando, cumpliendo con las exigencias de las autoridades acá en Portugal, para de esta manera evitar contagio. Esta es la información que tenemos para Desayuno de Noticias en Falconía desde Santa María da Feira, Portugal. Mario Joaquín Pereira. Un saludo a ti, Epifanio, y a toda la audiencia de Desayuno de Noticias. Desde acá, desde Colombia, seguimos acompañándoles en este recorrido que hacemos constantemente, y más en una semana muy especial como esta, nuestra Semana Santa. Una Semana Santa que viviremos sin duda alguna desde la esencia real. Y hoy, en una coincidencia muy graciosa, me he puesto esta franela que da un mensaje en torno a la oscuridad, a las fuerzas de la oscuridad. Y en medio de los evangelios de esta semana que nos llevan a prepararnos a contemplar la pasión, muerte y resurrección del Señor, el de este martes precisamente nos habla de tener cuidado con el mal, tener cuidado con sucumbir frente a la tentación, sucumbir frente a la voz del mal. En el evangelio lo encontramos en la figura de Judas y de Pedro, que sucumbieron precisamente a la voz del mal. Uno de ellos entregó al Señor, el otro de ellos negó al Señor 3 veces. En fin, esto de alguna manera para calentar motores,
para vivir el Triduo Pascual, jueves, viernes y Viernes Santo y Sábado de Gloria, que nos preparan evidentemente para el misterio de la resurrección del Señor. Desde Colombia, Epifanio y amigos televidentes preocupados por nuestros hermanos migrantes venezolanos, se está viviendo una situación difícil en torno a los venezolanos que trabajan diariamente en labores que necesitan ganar diariamente su sustento para poder pagar sus arriendos, sus alquileres, los cuartos en donde habitan. Muchos han sido expulsados, muchos de hecho han solicitado ser retornados hasta Venezuela. En medio de estas situaciones, el gobierno de alguna manera, tanto nacional como los gobiernos regionales y locales en los distintos departamentos del país, están procurando de alguna manera buscar soluciones para los migrantes, pero ya hay de por sí muchísimos problemas con las clases populares colombianas, y bueno, los migrantes venezolanos también vienen a representar una fuerte carga para la administración actual de la presidencia colombiana y de los gobiernos. Nosotros vamos a estar muy pendientes y por medio de este expreso de desayuno de noticias vamos a estar compartiendo todos los detalles en medio de esta Semana Santa, que precisamente se trata de eso, de encontrar en esas personas necesitadas, de encontrar en esas personas que tanto realmente están buscando ayuda en medio de esta situación de dificultad, que encontremos a Jesús y que tendamos una mano amiga. Un joven de 83 años